nuevamente aquí para adorar y glorificar tu santo nombre. Queremos que la palabra que hoy se vaya a ser dicha pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes y que la enseñanza, Señor, pueda ser del cambio para cada uno de nosotros y aprender cada día más de ti para ser semejante a ti, Señor. Te agradecemos por este día que tú nos diste, rogamos tu bendición e invocamos tu presencia en este lugar. Lo rogamos y lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Como ustedes saben, tenemos aquí, como dijo Yanel, la caja de las peticiones y agradecimientos. El día viernes estaremos quemando todas las peticiones y agradecimientos para hacer un culto especial, pues de reducción de sábado también, y poder hacer la quema de peticiones, hermanos. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene algún deseo en su corazón, algún problema que está pasando, se encuentra sin trabajo, su hijo no está dentro de la iglesia, etc., es buen momento para que usted pueda poner sus peticiones y agradecimientos en esta caja que tenemos aquí. ¿Lo pueden ver? ¿Todo lo pueden ver? ¿Está de este lado? ¿Ok? Muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema subsiguiente de la noche pasada, que era acerca de la música. Antes de proseguir, yo quiero recomendar dos libros que vean muchos de ustedes quieren ahondar más acerca de la música. Aquí está. Una de ellas es La música rock y el cristiano, es una recopilación del doctor Samuel Bacchiocchi. ¿Han escuchado hablar de él? Bacchiocchi, ¿ok? Él hace una recopilación y es un libro muy antiguo, de los años 90 me parece, que habla acerca de la música. Es interesante porque el pastor Bacchiocchi, Samuel Bacchiocchi, da la perspectiva histórica, cultural y teológica con respecto a la música cristiana. Es un muy buen libro, créanme, si ustedes quieran ahondar más, será muy bueno para ustedes para saber qué principios bíblicos respectan a ellos. Solamente vamos a dar una pincelada nada más con respecto a lo que estamos hablando acerca de la música cristiana. Y la número 2, que se dice una teología adventista de la música, es un capítulo nada más que habla acerca de principios bíblicos, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Si ustedes quieren ahondar más, esos son los libros que yo les recomiendo. De hecho están en internet, en archivo PDF, ustedes lo pueden descargar, y son muy buenos libros para hacer un seminario acerca de música, ahondar más. Pero como ustedes saben, solamente hoy es el último tema que vamos a hablar acerca de la música, porque vamos a hablar acerca de otros temas que son importantes, que los jóvenes de alguna manera pues querían que habláramos. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el problema que hoy en día surge en la iglesia adventista? Cuando el doctor Bacchiocchi empezó a hacer esta investigación con el libro El rock cristiano, empezó en los años 90. Ahorita estamos en el año 2003, hermanos. O sea, ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, él se empezó a dar cuenta de que poco a poco el estilo del worship service, el estilo de música que estaba haciendo, tenía cierto tinte de música rock. Y muchos de nuestros jóvenes hoy en día también pareciera que están tomando ese sentido de adoración. La pregunta ¿es correcto poder utilizar ese tipo de música dentro de la iglesia? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿qué problemas resurgen? Número 1, teología insuficiente. El problema de hoy en día de la iglesia adventista es que no estamos en realidad 100% capacitados con respecto a la teología, con respecto a la música. De hecho, es muy raro encontrar seminarios con respecto a la música. Es muy difícil. Siempre se encuentra el Apocalipsis, de Daniel, de mayordomía, etc. Pero de la música, hermanos, es un poco difícil. Sin embargo, es por lo mismo, porque no había teología suficiente. Es muy difícil encontrar esta información, pero hay investigaciones. Número 2, música orientada a los sentimientos. Hoy en día el tipo de música que se escucha lo hacen con la finalidad nada más para que tú te sientas bien contigo mismo, pero ¿qué hay con respecto a Dios? ¿Verdad? La oración que uno debe tener. Música orientada a los sentimientos, música que te hace supuestamente reflexionar, te hace sentirte triste, te hace sentir en contacto con el Señor, pero en realidad ¿qué es lo que pasa? Número 3, espiritualidad oscura. Es decir, el énfasis de muchos cantos religiosos contemporáneos radican en el mí y en el yo. Reflejan la teología centrada en uno mismo, que es tan prevaleciente el día de hoy. Y es cierto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de esa música de Jesús, primero que seas mi universo? ¿Se acuerdan? Y entre otros temas también que ustedes escuchan, pareciera que ni siquiera, inclusive, pareciera que ni siquiera se mencionara a Dios de por medio de esos cantos. Tenemos que tener cuidado con respecto a eso. Muy bien.
Ahora, ¿cuáles son los principios bíblicos para la adoración? Como ustedes saben, nosotros como adventistas tenemos ciertas doctrinas que nos hacen distintivas a las demás. ¿Alguien me puede mencionar qué doctrinas nos hacen distintivas a las demás iglesias? ¿Alguien me puede mencionar algunas de ellas? El sábado, ¿qué más? El santuario. El santuario, ¿y qué más, hermanos? Muy bien, creo que lo han dicho correctamente, ¿verdad? Ya tienen un 10. Pastor Tenorio ha hecho un excelente trabajo aquí, ¿verdad? Enseñándolo a los hermanos. Muy bien. Número 1, ¿cuál es? El sábado. Número 2, el santuario celestial. Y número 3, la segunda venida de Cristo. Para entender acerca de la oración tenemos que entender el contexto en base a esas tres doctrinas. Vamos a ir adentrándonos poco a poco. Número 1, la música de la iglesia en el contexto del sábado. Como ustedes saben, la hermana Juárez comentó al principio, ¿se acuerdan la cita bíblica que le mencioné? La educación, no me acuerdo qué página se encuentra. Ella habla acerca de que el sábado es un día de señal que respecta a la adoración. Un día de recordatorio en el cual nosotros venimos como sus criaturas y Dios es el que venimos a adorar. Vamos a ir al libro de Salmo 92 que habla acerca de la adoración con respecto al día de reposo. Salmos 92. Salmos capítulo 92, vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Dice, Salmo 92, 1 al 5. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus sentimientos. Este cántico es para el día de ¿qué? De reposo. Ustedes tienen un subtítulo ahí, es un salmo, es un cántico que es con respecto al día de reposo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en el día de reposo? ¿Qué dice que tenemos que hacer? Tenemos que agradecer ¿qué? Por las misericordias que Dios tiene hacia nosotros. Cuando nosotros venimos cada sábado a la iglesia, ¿a quién venimos a agradecerle? ¿A quién venimos a adorar? A Dios. Eso lo dice claramente el libro de Salmos capítulo 92. Y sigue diciendo, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Es increíble cómo es que a veces nosotros como hermanos de la iglesia a veces no entendemos que el tipo de música que nosotros tenemos no va de acorde con lo que muchas personas vienen a adorar, ¿verdad? No va de acuerdo a veces. Sin embargo, uno de los principios bíblicos es que nosotros venimos cada sábado a adorar y agradecer por las grandes misericordias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta vez nosotros debemos estar en esa sintonía cada sábado al venir. La celebración de bondad y misericordia de Dios constituyen la base de toda la música y adoración ofrecida a Dios en cualquier día de la semana. Es decir, no solamente los días sábados, hermanos, sino todos los días. Todos los días deberíamos tener un espíritu de ¿qué? De adoración a Dios. ¿Cuántos de ustedes a la hora de levantarse le dicen, Señor, gracias por un nuevo día? No me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Cuántos de ustedes tal vez nada más se levantan, se van al trabajo, pero ni siquiera le agradecen a Dios por un nuevo día? O por los alimentos. Yo he visto hermanos de la iglesia que ni siquiera oran por los alimentos, hermanos, cuando en realidad los alimentos Dios nos los provee. El trabajo también que Dios nos da. Todo eso es un espíritu de adoración y de agradecimiento a Dios, no solamente los sábados, sino todos los días. Recuerden ustedes, hermanos, que el propósito principal de la adoración es ¿qué? Acercarnos a ¿quién? A Dios, ¿verdad? Y entre más nos acerquemos a Dios, más comprenderemos cuán grande es Él. Muy bien. Como ustedes saben, vamos a leer Éxodo 31:3. Éxodo 31:13. ¿Por qué es importante mostrar una música correcta, una adoración correcta en el día sábado? Éxodo 31:13 dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que guardar nosotros el día de reposo, hermanos? ¿Se han preguntado ustedes, le han preguntado a alguna persona por qué tienen ustedes que guardar el día de reposo?
¿Por qué guardan ustedes el día de reposo, hermanos? ¿Verdad? Pero a veces no respondemos eso. A veces decimos, pues es que en la iglesia lo guardan y pues yo también lo hago, o sea, por tradición. ¿Pero por qué? Aquí la Biblia claramente lo dice, y es a veces en el cual nosotros como cristianos no entendemos o no logramos saber, no logramos leer la Biblia. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, hermanos, tenemos que tener cuidado porque no logramos comprender qué es lo que dice la Biblia con respecto a la adoración y al día sábado. Pero veamos qué dice, ¿por qué guardamos el día sábado? En verdad vosotros guardáis el día de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Qué señal? ¿Qué señal? ¿A qué se refiere? ¿Por qué señal? La señal de qué? De creación, la señal de que Dios quiere entrar en contacto contigo. El día sábado, hermanos, logra ser diferente cuando tú comprendes que ese día es un día santo. Y muchos hermanos hoy en día, hermanos, lamentablemente, trabajan el día sábado. ¿Ustedes creen que es correcto trabajar el día sábado? ¿Cuántos levantan la mano que creen que es correcto? Pero aún así lo hacemos. Aún así lo hacemos, hermanos. Tenemos que tener cuidado con eso. El día sábado es un día santo, que es una señal entre mí y entre ustedes. ¿Y qué sigue diciendo? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Es decir, ¿el sábado es santo por sí mismo? ¿Sí o no? ¿El sábado, el tiempo del sábado es santo por sí mismo? No. ¿Por qué? ¿Quién es el que lo hace santo? Es Dios. Es Dios el que lo santifica y que de alguna manera hace que sea santo. Y por lo tanto, como es un día santo, Dios quiere un pueblo ¿qué? Un pueblo santo que venga a estar acorde con los principios divinos de la adoración y entrar en comunión con el Padre. Así el creyente que lo guarda es constantemente invitado a permanecer como la persona santa escogida por Dios de entre una generación perversa y de mente secular. Hermanos, el día sábado es un momento para entrar en comunión con Dios. Es un momento para decir, olvidarse de los problemas, porque tienen a veces que muchos hermanos cuando llegan a la iglesia llegan con una cara así bien larga. Imagínense. Creo que hasta le da ganas de venir a la iglesia, le da ganas de irse a otro lado. Yo me acuerdo, yo estaba comentando con una amiga de allá de Montemorelos que se llama Yuniva. Ella decía, sabes, yo me cambié de alguna manera de esta iglesia. Yo iba a una iglesia adventista allá en Monterrey, pero me fui a una iglesia que se llama Vértice. Hay una iglesia muy famosa ahí en Vértice, en Monterrey también. Yo sé que ellos tocan un tipo de música muy diferente, pero ¿sabes por qué fui yo allí? Porque ahí encontré que sí me querían. Porque cuando yo entraba me saludaban, me abrazaban, me decían muchas cosas, hermanos. Es un pueblo santo, es un pueblo que Dios quiere que nosotros tomemos una actitud diferente, hermanos. Es un día de fiestas. ¿Saben ustedes, hermanos? Los judíos, cada vez que comienza el sábado, para ellos es una fiesta, hermanos. Es el Shabbat. Y todos los viernes, hermanos, para ellos es una fiesta que cada vez, bueno, va a sonar un poquito fuerte, pero le voy a decir para que entiendan hasta qué tanta es la celebración, que dicen que tienen relaciones sexuales con su esposa porque es un día de celebración, así lo reciben ellos. Imagínense ustedes qué gozo tienen ustedes de poder recibir ese día santo, hermanos. Imagínense ustedes. Muy bien, sigamos viendo. Utilizar música secular para el servicio de la iglesia en el sábado es tratar el sábado como un día secular y a la iglesia como un lugar secular. Es decir, si nosotros no traemos una música que es apropiada dentro de la iglesia, ¿cómo podemos nosotros santificar ese día? ¿Cómo podremos hacer que ese lugar pueda ser santo si nosotros no lo hacemos? La verdadera adoración tiene que ver con el reconocimiento de límites entre lo que es sagrado para uso de Dios y lo que es secular para nuestro uso personal. Y estamos hablando de principios, hermanos, ¿okay? No estamos hablando de otra cosa, simplemente principios. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de instrumentos se tocaban en la antigüedad y cómo podemos nosotros saber, qué principio nosotros podemos saber que puede ser una adoración correcta a Dios? Muy bien, vayamos a Daniel capítulo 3, versículo 7 al 10. Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 7 al 10. Dice, Daniel capítulo 3, versículo 7 al 10. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina,
bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? ¿Qué tipo de instrumentos se utilizaba cada vez cuando la persona se postraba para poder adorar a la estatua? ¿Qué tipo de instrumentos? Todo tipo de instrumentos. Y aquí específicamente dice Daniel, dice de todo instrumento de música, es decir, todo tipo de instrumentos de música. El problema radica en algo muy importante. Vamos a ver qué diferencia hay. Ahora vamos a ver cómo es la adoración de los coros celestiales. ¿Será que utilizan mucha música? ¿Será que utilizan muchos instrumentos? Vayamos a Apocalipsis 14, 1 al 2, que era lo que estábamos viendo hace rato, el versículo. Apocalipsis 14, 1 al 2. Dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de ¿qué? De arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Dónde está la diferencia entre la adoración celestial que muestra aquí la visión de Juan y la adoración que los amigos de Daniel vieron con respecto a la adoración que se le hacía a la estatua? ¿Cuál era la diferencia, hermanos? ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? ¿Alguien? ¿Qué diferencia? La sencillez. Ok, la sencillez. Muy bien. ¿Qué otra diferencia encuentran ustedes entre esos dos tipos de adoración? Porque aquí estamos hablando de adoración. Más canto que música. Oh, muy bien. Han dicho algo muy interesante. Normalmente cuando nosotros sino que me refiero a que ustedes han escuchado música, por ejemplo, rock, o música, por ejemplo, de otro tipo, normalmente se escucha, ¿qué? Los instrumentos, pero es muy raro escuchar la voz, lo que dice. Cuando esto hace efecto, de hecho en el libro de Samuel Bakioki, él hace cada capítulo hay un erudito, hay un científico que va dando aportes con respecto a la música en el libro de Samuel Bakioki. Y él dice que cuando tú escuchas música muy estridente, como música rock, eso hace que tu sistema nervioso se excite, y de alguna manera eso hace que en lugar de entrar en comunión con Dios, ¿qué logras hacer? Pues te distraes, y en lugar de ponerte en comunión con Dios, te pones a bailar o te empiezas a sentir en contacto con la música. Pero Dios, ¿dónde queda? Porque lo que nosotros estamos hablando es acerca de la adoración verdadera que debemos tener, ¿verdad? Una cosa muy interesante que dijo mi hermano es que normalmente se escuchaba la voz de lo que decían, es decir, lo que ellos estaban diciendo, y cantaban un cántico nuevo. Ahora, vamos a ver que ciertos instrumentos también, vamos a ver ciertos principios también, pero vamos a seguir adelante. Ahora sí, vimos hace rato la música en el contexto del sábado. Ahora vamos a ver la música de la iglesia en el contexto del santuario celestial. Dice, la adoración adventista del séptimo día se centra no solo en ese cumplimiento del Redentor pasado a nuestro Salvador, sino también en su ministerio presente en el santuario celestial y en su futuro regreso para dar consumación a su redención. ¿Qué está haciendo Cristo ahora en el cielo, hermanos? ¿Qué está haciendo Jesús? Intercediendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son los principios que tenemos que nosotros tener como hermanos de la iglesia al venir a la iglesia cada sábado o cada momento? Hebreos 4:16, ¿qué dice? Hebreos 4:16 dice:
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Cada día que nosotros venimos a la iglesia, hermanos, es un momento para encontrarnos ¿con quién? Con Dios. Si nosotros venimos a la semana de oración, es para encontrarnos ¿con quién? Con el Señor, no con nadie más. Con el Señor directamente. Como vemos ahí, encontramos con el Señor en el tiempo, que se refiere al día sábado, en el lugar, que se refiere a su santuario santo, y en el espacio, que se refiere a la segunda venida. Hermanos, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, Él quiere entrar en comunión contigo. Por eso les digo, nosotros a veces cuando venimos los días sábados sentimos que es otro día normal. Venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos la lección de escuela sabática, escuchamos al pastor, si estuvo bueno el sermón, qué bonito, y si no, pues no nos agradó, y etcétera, etcétera. Pero hermanos, si nosotros entendiéramos estos principios que estamos viendo aquí, nos daríamos de cuenta que el sábado sería una delicia para cada uno de nosotros. Interesante. Sigamos viendo. Adoración en la iglesia para reflejar la adoración celestial. Hebreos 12:22, ahí mismo. Veamos qué dice Hebreos 12:22. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, aquí se está refiriendo, hermanos, en el contexto de la adoración se refiere a que nosotros, si nosotros nos viéramos lo que es en realidad la gloria celestial, el cielo, hermanos, creo que nosotros no estaríamos preocupados por tocar música rock, por tocar música pop, por tocar música secular dentro de la iglesia para atraer a los hermanos, para poder hacerlo. Con el simple hecho de poder contemplar lo que dice aquí, el cielo, el poder contemplar la gloria de su majestad, sería más que suficiente para motivarnos a tener una adoración verdadera. Interesante. Sigamos viendo. Apocalipsis 4:10 al 11. Vamos a ver de qué manera los seres celestiales adoraban. Vamos a ver de qué manera ellos adoraban. Apocalipsis 4:10 al 11. Apocalipsis 4:10 al 11 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Notan ustedes qué nítido se escucha? Porque Juan escribe exactamente lo que dijeron los seres celestiales. Las mismas palabras que ustedes pueden ver. Es decir, logró escuchar lo que ellos decían. Vemos aquí dos cosas muy importantes: unidad y orden. Y eso debería estar dentro de los principios también de la oración, de la música que nosotros debemos tener como cristianos también. Orden y unidad. Ellos respondieron genuinamente y era congregacional también. Como ustedes pueden ver, la música Apocalipsis, ¿qué instrumento escuchó Juan en la visión? ¿Qué instrumento escuchó él? ¿Se acuerdan? A ver. Arpa. Arpas. No, dice ahí tambores, dice ahí instrumentos de percusión. No, hermanos, dice arpas. Si ustedes le preguntan a cualquier músico, el músico le va a decir que el arpa es uno de los instrumentos que más se asemejan a las cuerdas vocales de la persona. Y vamos a ver más adelante qué tipo de adoración tenían en el templo aquí en la tierra, los israelitas. Muy bien. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí no está diciendo de instrumentos de percusión, sino está hablando de arpas, instrumentos de arpas. Muy bien. Ahora, ¿qué instrumentos no se permitía
en el templo. Vamos a ir a 1 Crónicas 15, 16. Primera de Crónicas 15, 16. ¿Qué tipo de instrumentos utilizaban los adoradores en el Antiguo Testamento? ¿Qué tipo de música? Primera de Crónicas 15, 16. Dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con sus instrumentos de música, con salterios y arpas y símbolos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Vamos a ver ahora segunda de Crónicas 29. 29, 27 al 29. Dice Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 27 al 29 dice: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. ¿Qué tipo de instrumentos ven ustedes en Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas? ¿Qué instrumentos pueden ustedes mencionar? ¿Se acuerdan? A ver, si me pueden enumerar los instrumentos que se mencionan. ¿Mande? La arpa. Arpas, ¿qué más? Trompetas. Címbalos, ¿qué más? Salterios, ¿qué más? Y la trompeta. Bueno, resulta ser que en la liturgia israelita, las trompetas, por ejemplo, cada vez que sonaba la trompeta era con respecto a cambiar un canto. Cada vez que se tocaba la trompeta en la antigüedad, en el tiempo de Israel, significaba cambiar un canto. Ahora, hay dos instrumentos que acompañaban al tipo de música que los cantores cantaban. Uno de ellos era la lira y otro era el arpa. Esos dos instrumentos, hermanos, hablando músicamente, por así decirlo, son instrumentos que se asemejan a la voz de uno. Es decir, son instrumentos que asemejan a las cuerdas vocales y de alguna manera hacían compañía a cuando ellos adoraban. El símbolo simplemente era cuando se igual mencionaba una parte importante con respecto a la adoración. Ahora, vamos a seguir viendo otros textos. Es evidente que no hay nada moralmente malo con el uso de instrumentos como los panderos o las flautas. La razón por la que fueron excluidos de la orquesta del templo es simplemente porque eran comúnmente utilizados para entretención. Y es cierto, cuando en la antigüedad, por ejemplo, la mayoría de los instrumentos que utilizaban para entretenerse y todo eso, ¿era qué? La flauta, los panderos también, era para símbolo de entretenimiento. Por eso los israelitos no utilizaban ese tipo de instrumentos. Ahora, ¿qué lecciones sacamos de la música del templo? Primero, la música de la iglesia debiera respetar y reflejar lo sagrado del lugar de adoración. Eso significa que los instrumentos de percusión y la música de entretención que estimula físicamente a la gente están fuera de lugar en el servicio de la iglesia. Segundo, la música tanto de los templos terrenal como celestial nos enseña que los acompañamientos musicales deben ser utilizados para ayudar a la respuesta vocal dada a Dios y no para ahogar ¿qué? El canto. Debe ser un acompañamiento. Tercero, la música de la iglesia debería expresar la delicia y la alegría de estar en la presencia del Señor. Hay una palabra griega muy interesante en el libro de Apocalipsis. Juan utiliza la palabra griega prokuneo. Prokuneo significa, está de dos raíces que se llaman pros, que significa al lado o a favor, o al lado, es una posición, y cuneo se refiere a postrarse. Es interesante porque nada más se utiliza solamente en estos versículos. Apocalipsis 4:10, 5:14 y 7,
y 7 al 11, 7 y 11, perdón, 11, 17, 15, 4 y 19, 4. ¿Por qué será que Juan utilizó este griego? Porque, como ustedes saben, hay otras palabras griegas que se utilizan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero aquí vamos a ver algo interesante. La razón podría ser la necesidad de advertir a la generación de los tiempos del fin para no ser engañada por la falsa adoración de Babilonia, caracterizada por una excitación afiebrada. Dios es santo y le adoramos con un profundo respeto, temor y afecto, tanto en el templo de Jerusalén como en el santuario celestial. Es decir, la palabra procuneo implica reverencia, implica postrarse, implica arrodillarse ante un ser santo, santo, santo. Eso implica la palabra procuneo y es nada más utilizado aquí en Apocalipsis 4:10 con respecto a la adoración. Interesante. Muy bien. La música de la iglesia en el contexto del segundo advenimiento. ¿Cómo debe ser la música? Entonces, número 1, perspectiva de peregrino, es decir, nosotros estamos de peregrinos aquí. Cada vez que nosotros cantamos, vamos a ver qué dice Hebreos 11, 13 a 16, vamos a ver de qué manera debería de ser la adoración también, con respecto en el contexto de la segunda venida de Cristo. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cada vez que venimos nosotros a adorar a Dios y que venimos nosotros de alguna manera a venir en comunión con Dios, debemos de tener esa perspectiva de ¿qué? De peregrinaje. ¿Esta tierra aquí es donde vivimos nosotros? ¿O a dónde vamos? Hacia el cielo. Pero si nuestros cantos no están enfocados al recibir, a prepararnos a la segunda venida, ¿qué va a pasar? No es una verdadera adoración, porque Él lo está diciendo. ¿Qué más? La adoración anticipada. La necesidad de reunirse para adorar y fortalecimiento mutuo se presenta en este pasaje como lo más necesario en tanto el día de la venida de Cristo se acerca. Cada vez que venimos aquí en la iglesia, hermanos, es para recordar que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Y los cantos que nosotros cantamos tienen que tener esa perspectiva también con respecto a la segunda venida de Cristo también, hermanos. Pero si ustedes dan cuenta, la mayoría de las canciones, ¿qué dicen? Allá afuera. Dicen, a veces no saben ni qué dicen, ¿verdad? Igual. Muy bien. Mejor no digo nada porque después. ¿Ok? La música adventista debe ser para fortalecimiento para la pronta venida de Cristo. Y también debemos de creer en la bendita esperanza para inspirar a leer los cantos con respecto al segundo advenimiento. Y eso lo encontramos en Tito capítulo 2, versículo 12 al 3. En el libro Decadencia de Occidente, Oswald Spengler dio una ominosa advertencia años atrás. En las etapas finales de una civilización, todo el arte llega a ser nada más que titilación de los sentidos, es decir, excitación nerviosa. Por eso muchos de nuestros jóvenes, cuando vienen a la iglesia el día sábado, como están tan acostumbrados a escuchar música rock, música mundana, ¿qué pasa? Ya no hay en el sentido de ¿qué? De venir a adorar correctamente, hermanos. Por eso es muy importante la música, hermanos. Increíble. Hermanos, en esta noche hemos visto con respecto a los principios bíblicos. Aquí están todos la bibliografía, ustedes pueden ver, toda la bibliografía. Y viene el libro que le había comentado al principio, una de ellas es ¿cómo la vamos a revisar? ¿Lo puedes poner? Ok, es un libro que lo recomiendo, hermanos, para que ustedes puedan hablar o entender acerca de la música. Son muy buenos libros. De hecho, en la música del rock cristiano son más de 300 páginas, me parece. Es un libro muy grande porque es un simposio que viene en recopilación de todos. Hermanos, hemos visto los principios con respecto a la verdadera relación que debemos tener como cristianos. La verdadera música implica una entrega total, implica también que esté en torno a ¿qué? A las doctrinas adventistas, como el sábado, la doctrina del santuario y también con respecto a la segunda venida. Si la música no tiene ese sentido
de poder, de adoración, o ese sentido, ese enfoque, hermanos, tenemos que tener cuidado con respecto a ello. Hermanos, que el Señor nos bendiga. El día de mañana estaremos presentando un tema que es acerca del Internet. Mañana acerca vamos a ver si es bueno el Internet o malo, qué beneficios trae a nosotros y de qué manera nosotros podemos seguir adelante. Así que ya vamos a dejar la música por un ratito en paz y vamos a hablar tocando otros temas. Vamos a hablar acerca del Internet, de la mocedad. ¿Saben ustedes qué es la mocedad? ¿Sí? No. ¿La mocedad? Me refiero ¿mande? La juventud. Ok, me refiero a la moda, al vestir y todo eso, que es un tema también un poquito. Pero vamos a hablar nada más principios, hermanos. Con esto yo no solamente yo les quiero decir, así es, no, hermanos. Con esto yo quiero que ustedes también investiguen, ustedes aprendan también cada vez más. Y recordemos, hermanos, si nuestra juventud no está cimentada sobre los principios bíblicos, lograremos llegar a un punto en el cual nuestra identidad como iglesia adventista será erradicada, hermanos. Así es. Así que el Señor nos bendiga en esta noche, hermanos.